No hagamos caso, vamos a hablar, ya nos conocen, vamos a tratar de escuchar a la gente de tipo plenario, cuáles son las distintas opiniones, todas respetables, por cierto. ¿Todavía no tiene nombre de quién lo va a acompañar? No, en este aspecto cuando lo tengamos lo vamos a decidir, o sea, lo que estamos viendo ahora es cómo nos organizamos. Ustedes han visto, el sistema que está es bastante complicado, significa tener una gran estructura, un gran armado. Lo que estamos diciendo ahora a la gente diciendo, mire, si me animo, sí, me animo, pero la decisión única de una persona o de un grupo no basta, tiene que transformarse en una decisión colectiva. ¿Irían por otro? Bueno, porque estuvimos trabajando, yo lo dije antes, en construir esta alternativa con el radicalismo. Yo no iba a ser candidato a nada, me interesaba representar a nuestra provincia como una voz diferente en el Senado o en la política nacional, y bueno, esa era nuestra única prioridad. O sea, hoy Ángel Vidimasa es candidato. Hasta ahora está la voluntad, por supuesto. ¿Solo estamento gobernador y vice o va a participar en otros estamentos? Bueno, dándole la opción a la ciudadanía, como usted hablaba de los votos, también la posibilidad de cortar o elegir en gobernador y intendente, diputados, concejales. Bueno, puede ser, usted lo dijo, puede ser una buena alternativa, es corte por los sanos. ¿En su plataforma está el plan minero o está descartado? No va a ser la cuestión central, y yo le dije que mi sugerencia es que hay que parar las pelotas con este tema, porque es un tema que ha sido desvirtuado. Primero se hizo una cosa, después otra, se hizo campaña, sacaron leyes prohibiendo la medida, porque se da marcha atrás, que si va a ser solicito, que no se hace. Yo les digo, yo conozco el tema, y a pesar de haber trabajado en Nación, nunca he sido yo alguien fanático de la minería en nuestra provincia. En este gobierno, díganme si alguna cuestión yo traté de llevar de los pelos de la nariz a toda una sociedad para que tengamos minería, nada de eso. Y después vemos ahora que están todos fanáticos. Yo creo que al no tener tradición minera, nuestra sociedad no percibe en su real dimensión y los beneficios y los perjuicios que esta actividad puede traer. Y si no estamos preparados, no es conveniente que la llevemos adelante. Preparado significa un desarrollo de proveedores, que nuestros comerciantes sepan que le van a poder vender, qué venderle, que nuestros productores sepan que le van a poder vender y qué venderle y cómo venderle y en qué condiciones necesita, que nuestros trabajadores estén preparados. Eso se llama desarrollo de proveedores, que tienen que ir a la par del desarrollo de estos proyectos para que los mayores beneficios queden en nuestra provincia. Y por supuesto cuidando el medio ambiente, cuidando el agua. Hay una figura que se tiene que aplicar en algunas situaciones de áreas que no queremos que se exploten, porque pensemos, puede hacer que tengamos dudas, que podamos tener alguna situación puntual con respecto al agua, que es la base para nuestra provincia. Esta figura existe, en su momento ya nos tocó aplicarla. Cuando estamos en el gobierno, había varios pedimentos en la zona de Laguna Brava. En la zona de Laguna Brava hay sales muy requeridas ahora, como la de litio, estroncio y muchas otras, que para las pilas nuevas tienen un gran valor, y había mucha gente que tenía sedimentos. Y nosotros tomamos la decisión, ya estando en el gobierno, que queremos zona intangible, no se toca, porque hemos priorizado la cuestión paisajística, era la belleza más importante que teníamos los estados en nuestra cordillera, y toda esta actividad iba a poner en peligro eso. Bueno, yo creo que esa figura también se puede emplear. Por lo tanto, yo le digo, no tengo ningún interés subalterno, ningún interés puntual con el tema de la minería, y hoy estoy focalizando la atención en otras cuestiones como es la provincia productora de alimentos y un Estado fuerte, jerarquizado, para que nuestra comunidad pueda estar mejor. Con el tema de los sueldos, Ángel Massa, ¿qué piensa ahora? Bueno, nosotros le hemos dicho aumentos proporcionales en la medida que incremente los ingresos de nuestra provincia, para todos los trabajadores y por supuesto también para los municipios.